Fuentes de información primaria. La fuente 1 lleva por nombre qué y cuáles son los métodos anticonceptivos. El significado de la fuente es mostrar detalladamente cuáles son los tipos de anticonceptivos existentes, cómo se usan y cuál es su porcentaje de eficacia. Al leer el documento Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del Ministerio de Salud en la sección de Tecnología Anticonceptiva, se valida este documento dado que menciona los mismos tipos de anticonceptivos nombrados y también sus detalles. Finalmente, realizando una interpretación concreta de la fuente, podemos decir que abarca todos los anticonceptivos actualmente autorizados y que al ser una tesis, esta utiliza un lenguaje técnico y es bastante extensa. La fuente viene del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva. Este tiene como misión procurar un mejor conocimiento de los factores que inciden en la salud sexual y reproductiva. Esta institución está activa desde 1985 y es una fuerte fuente de investigación y difusión científica en Chile. La fuente 2 se llama Características de la educación sexual escolar recibida y su asociación con la edad de inicio sexual y uso anticonceptivo en adolescentes chilenas sexualmente activas. El significado de la fuente es reducir el embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual a partir de la interpretación de factores como la cantidad de educación sexual recibida en el colegio. Al comparar los datos obtenidos de esta fuente con otras publicaciones, encontramos que los números son bastante similares y por lo tanto se validan entre ellos, dado que tuvieran los mismos resultados. La interpretación completa de este paper se basa en que va dirigido a personas con interés en el tema, es decir, con interés de conocer esta problemática para así poder ayudar a disminuir los embarazos y las ETS. Además, abarca varias variables importantes como las características sociodemográficas de los participantes del estudio, lo que lo hace ser un estudio muy aterrizado a las realidades del país. La fuente viene de la revista chilena de Obstetricia y Ginecología. Esta tiene por misión difundir los progresos médicos de la especialidad, fomentar la docencia y estimular el perfeccionamiento de la ginecología. Esta está aferrada a la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología de Chile y es una revista reconocida en el mundo médico. Con el fin de prevenir el embarazo y regular la capacidad reproductiva de las personas, se crearon diversos métodos anticonceptivos, los cuales hay algunos que son a través de hormonas, que son de estrógeno y progesterona, que se administran a través de pastillas, inyecciones, anillo vaginal o parches transdérmicos. Existen otros que no son de hormonas y son transitorios, que son los dispositivos intrauterinos, los condones masculino y femenino. Y por último, los quirúrgicos, que son definitivos, que sería la ligadura de las trompas de falopio o la vasectomía. Para poder elegir qué método anticonceptivo usar depende de la persona, de su vida sexual, de su situación socioeconómica. Y entre los diferentes métodos anticonceptivos difieren en ciertas características como el costo, la eficacia, la seguridad, la aceptabilidad, la disponibilidad o si es reversible o no. Uno de los métodos más utilizados son las pastillas anticonceptivas combinadas. El papel que tiene el estrógeno es suprimir la actividad de la hormona FSH y el H, evitando el crecimiento folicular. Tiene un mayor control en el ciclo. En cambio, la progestina, que es una derivada del progesterona, tiene un efecto anovulatorio, inhibe el crecimiento folicular, modifican el moco cervical y para que cueste el ascenso a los espermatozoides y modifican el endometrio. A pesar de que cumplen su objetivo, las pastillas anticonceptivas presentan desventajas, efectos secundarios y contraindicaciones. Sus efectos secundarios son comunes y no son perjudiciales. Sin embargo, existen complicaciones en el uso de estas pastillas, ya que aumenta el riesgo de varios trastornos graves, como enfermedades tromboembólicas, neoplasia hepática, enfermedades biliares, hipertensión arterial. Puede provocar infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares o tromboembolismo. Aunque el riesgo de mortalidad es bajo en mujeres sanas, aumenta en mujeres con factores de riesgo predisponentes. El primer autor las define como aquellas enfermedades que afectan tanto al sistema circulatorio como al corazón, y entre ellas se encuentra la enfermedad coronaria, la enfermedad valvular cardíaca, la hipertensión arterial, el accidente cerebrovascular, la trombosis o el infarto de miocardio. Su etiología es multifactorial y compleja, ya que intervienen tanto factores ambientales como genéticos. La segunda autora nos da una definición sobre la trombosis venosa profunda, y esta enfermedad es una de las más importantes para este estudio, ya que está estrechamente relacionada con el uso de pastillas anticonceptivas. Nos indica que es una enfermedad que afecta al sistema venoso profundo y consiste en la presencia de un trombocoágulo en el interior de una vena. Y dentro de los factores de riesgo que menciona están las enfermedades renales, el embarazo, el posparto, el infarto de miocardio, y dentro del estudio más importante sería el uso de anticonceptivos orales. Y por último, el tercer autor también nos da una definición sobre la trombosis e indica que esta es la formación de un coágulo de sangre dentro de un vaso sanguíneo y causa una obstrucción parcial o total que impide que la sangre fluya normalmente a través del sistema circulatorio. Y dentro de los factores de riesgo que menciona, además de muchos otros, también está el aumento de los niveles de estrógeno causados por un uso de pastillas anticonceptivas. Por lo tanto, podemos ver cómo estos autores mencionan constantemente el uso de pastillas anticonceptivas como un factor de riesgo para el padecimiento de enfermedades como la trombosis, que es de tipo cardiovascular, y también nos indican que un método de prevención sería disminuir las dosis o conversar con el médico otro método de terapia hormonal. Actualmente la educación sexual es obligatoria solo en la enseñanza media y la fiscalización de manera en que ésta se hace es bastante precaria, considerando la temprana edad en que los adolescentes en Chile inician en promedio su actividad sexual, entonces cobra mucha importancia que ésta se haga de la forma más completa posible. Estos autores, los primeros autores, hacen un análisis respecto del inicio de la actividad sexual en los adolescentes de nuestro país y el uso de anticonceptivos. A partir de esto, se entiende que le corresponde al Estado cumplir con esta labor de forma efectiva.
Y la dificultad de lograr de crear estas políticas públicas se da en el hecho de que es muy difícil que se llegue a acuerdos de la implementación de esta a causa de los factores culturales, religiosos, sociales que dividan a la población, sobre todo en esta materia. Esto es algo que señala el segundo autor, Esaú Figueroa, quien entiende que existe cierta tensión en la población respecto a este tema, en el sentido de que influyen de sobremanera las concepciones valóricas de quienes se encargan de decidir. Entonces, lo anterior implica un prejuicio para el desarrollo de la educación sexual en general, y este puede ser problemático debido a la importancia que esta tiene para efectos de la planificación familiar de la población chilena. Por último, es importante indicar que para efectos de lograr una educación sexual completa y efectiva, es necesario que esta sea integral y que vaya más allá de lo meramente expositivo. Esto quiere decir que es necesario no limitarse solo a una explicación teórica de las formas de iniciar la actividad sexual y su riesgo, sino que se debería intentar llamar la atención de los estudiantes de una forma más cercana y basada en la experiencia, que es lo que desarrolla la tercera autor, Julia Alvarado. Esto es para que sea más fácil de entender el contenido que se quiere explicar y que se pueda llegar de la mejor forma a los adolescentes. Entonces, para poder llegar a este cambio, ¿cierto?, se debería hacer de una reforma en la forma en que se implementa la educación sexual en los establecimientos educacionales, de manera que se lleve a cabo de una forma más clara a los jóvenes y estos sean capaces de entender la información otorgada. Entonces, en particular, me gustaría referirme al caso de las mujeres que encuentran padeciendo enfermedades cardiovasculares. Entonces, debido a que es importante la posibilidad de anotar estas condiciones de forma previa para efectos de tomar una decisión informada respecto a los métodos anticonceptivos a usar, pudiendo evitar o prevenir una mala decisión de llegar a afectar negativamente su estado de salud. En el cuarto punto, Estado del arte, analizamos 3 autores. El primer autor es Roth J. Elmerhorst. Su estudio tiene el nombre de El riesgo de infarto y accidente cerebrovascular en las mujeres que utilizan píldoras anticonceptivas. El segundo autor es Laura Castro Sabina. El nombre de su estudio es Anticonceptivos orales, factores de riesgo cardiovascular y complicaciones asociadas. Los autores concluyen lo mismo y coinciden que el uso de las pastillas anticonceptivas aumenta los riesgos de enfermedades cardiovasculares, sin generar puntos de diferencia. El tercer autor es el doctor Wilson Solorano. El nombre de la investigación es la relación entre el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y el manejo de los posibles efectos secundarios. Él postula que existen efectos secundarios perjudiciales mayores debido al uso de las pastillas anticonceptivas con estrógeno. Utilizando muestreo selectivo, hizo la investigación aplicando la técnica de la encuesta de mujeres de todas las edades con la ayuda del instrumento de investigación del cuestionario, donde estudiaron las siguientes variables de estudio: las características individuales de las mujeres sujetadas al estudio, los efectos secundarios, los niveles de conocimiento, la patología asociada. Los primeros estudios muestran el riesgo de enfermedades cardiovasculares como trombosis venosa, superficial y profunda, cardiopatía coronaria y accidentes vasculares cerebrales, tanto trombóticos como hemorrágicos, en usuarios de pastillas anticonceptivas. Sus conclusiones apuntan a que el incremento de riesgo está directamente relacionado con la dosis estrogénica administrada. Este riesgo se multiplica si la mujer es fumadora habitual de más de 15 cigarrillos diarios, tiene obesidad superior a 130% del ideal, diabetes o historia familiar de enfermedad coronaria. Además, se concluyó que las usuarias conocen lo que es un método para control de concepción, sin embargo, no conocen los diferentes tipos que deben usar ni los efectos secundarios a los que podrían enfrentarse. Las hipótesis de los 3 autores son similares, dado que todos postulan que las pastillas anticonceptivas influyen en que las mujeres generen enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, se diferencian en los métodos utilizados, porque el primer autor utiliza documentos para hacer el muestreo de los datos y el segundo y tercero utilizan pacientes para hacer el muestreo de estos. Con respecto a las conclusiones, los autores concuerdan que efectivamente el consumo de estrógeno en pastillas anticonceptivas influye en las enfermedades cardiovasculares. Nuestra investigación podría diferenciarse en que buscamos utilizar un rango etario entre las edades más fértiles de las mujeres, y estudios de estos autores van hasta los 50 años, o sea, es un rango un poquito más amplio. Por lo tanto, el nuestro puede ser más puntual, y además que con esta investigación buscamos difusión de esta información entre las mujeres, para todos, y no solo entre el mundo médico, para informar sobre estos efectos secundarios.